Hola amigos, hoy vengo con otro video sería la segunda review y ahora es un poco más extensa. Estaba pidiendo que me dieran ideas, pero nadie me dio ninguna idea, más que un chico en la escuela. Y bueno, este fui a comprar huevos porque me pidieron huevos en mi casa. Y noté que me hice la pregunta de ¿fue primero el huevo o la gallina? Pero aún no sé, la googleé y no la encontré. Vemos que el huevo es resistente al fuego. No tiene ninguna, no le pasa nada. Porque, bueno, cuando los empollan, entonces algo que me habían dicho que hiciera era que probara la llama del huevo. Así que como yo solo quiero views, pues lo voy a intentar, así que le voy a pegar. Ya salió. Qué asco. Se está saliendo un putero el huevo. Bueno, como vemos, eh, creo que soy intolerante al huevo porque parece semen. ¿Ya vieron? Déjenme, voy a quitar mi abrigo y vamos a ver qué tan resistente es el huevo. Déjalo. Miren, 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 miren. Ah, 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 ah. No sé por qué hago. Vamos a ver si podemos salvar al pollito. Lo único que tengo que hacer es romper el huevo. Ahora sí que puros huevos. Eh, por ahí me habían dicho que mis reviews eran muy mediocres. Pero son reviews de cosas cotidianas que es como hacer un unboxing de un videojuego. ¿Quién quiere hacer un unboxing de un videojuego? Si tú lo puedes comprar y hacer eso mismo. En cambio, no vas a ir a la tlapalería a comprar. ¿Qué se compra ahí? Metal, tlapalero. Quiero hacer un unboxing. Bueno, el siguiente producto, que es cotidiano en la vida, son cosas cotidianas. Aún tengo huevo aquí, qué asco. ¿Ni pedo? No, espérense. Es, cigarrillos. Son delicados. Si fumas durante el embarazo puedes sufrir un aborto. El humo del tabaco disminuye la cantidad de oxígeno y alimento que recibe tu bebé. Contiene alto veneno utilizado en raticidas e insecticidas, o sea que lo que para matar a esas pinches insectos también viene aquí, que es algo extraño, ¿no? No sé por qué lo hacen. Ahí tenemos el feto. Y aquí tenemos una caja de Marlboros de 20, o sea, los largos, los que son para putos. Y tenemos una rata muerta. ¿Vieron? Una rata muerta. Porque usan este raticida. Yo prefiero ver al feto muerto que a la rata muerta. Lo que voy a intentar es qué tan dañino puede ser el cigarro. Y bueno, a ver, voy a fumar tres cigarros. Aquí tenemos los tres cigarros. Se siente muy fuerte. Ahora vamos a hacer un truco. Un truco de magia. Puedo notar que el tabaco
Es ligero. Es que si no, no voy a poder. Oh, sí. Ah, ¿quién dice que fumar es malo? ¿Sabe bien el tabaco? Ah, puta madre. Bueno, podemos notar que este tabaco es mexicano, así que al comprarlo apoyas a la industria, así que no veo nada de malo. No pasa nada. Puedes fumar este tabaco y no te pasa nada. Puedes fumarlo porque si fumas 3 tabacos, así ya no se te antoja fumar otro y así puedes dejar de fumar. Así que yo acabo de descubrir el método para dejar de fumar. Alguien compra una cajetilla y fuma 10 al día. Pero si fumas 3 al mismo tiempo, ya no te va a dar ganas de fumar otra vez. Como a mí. Bueno, no creo que me vaya a acabar esto. Espero les haya gustado el review de este día. Y recuerden que fumar es malo. ¿Ok? La review, y ya saben, si quieren que haga la review de otra cosa, solo me tienen que decir.